La Semana Santa es una tradición, es una festividad que tiene muchas aristas y que va mucho más allá de lo puramente religioso, de la adoración a un dios. Por eso, hoy en La Diana vamos a dedicar este programa especial a hablar de la Semana Santa, que va a empezar ya mismo, porque hoy es el sábado de antes de la Semana Santa, y vamos a hablar con dos grandes fans de la Semana Santa, que son personas además con ideología, con militancia progresista. Uno es el profesor de Antropología Social de la Universidad de Huelva, el profesor José Carlos Mancha, y otro es el columnista de La Nueva Málaga, porque sabéis que escribe algunos artículos con nosotros, que es Javier Orador, que vienen a hablar de la Semana Santa a nivel cultural, a nivel de tradición, pero desde una perspectiva progresista. Así que, bienvenidos a La Diana, soy Samuel Saborido y comenzamos. La Diana, con Samuel Saborido. Podcast producido por La Nueva Málaga y emitido en YouTube, eBooks y Spotify. Bueno, pues estamos ya con este programa especial de La Diana en el que hablamos de Semana Santa, en el que evidentemente vamos a hablar de la parte cultural, que nadie se nos asuste con el título, pero que como este es un programa de política, queremos hablarlo también desde el punto de vista político, desde el punto de vista progresista concretamente, sobre qué presencia puede tener la Semana Santa en la política y si tiene cabida o no en el discurso progresista. Hoy nos reunimos con dos grandes personas para hablar de este tema. Una son José Carlos Mancha, que es profesor de Antropología Social de la Universidad de Huelva y claramente cofrade y persona que le gusta la Semana Santa en sí, y que por cierto es militante de Adelante Andalucía, para que sepáis que viene de un partido de izquierdas. Gracias por venir. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Javier Orador, que aparte de cofrade, aparte de es militante también de Adelante Andalucía, y aparte de una persona que le encanta la Semana Santa, es columnista de La Nueva Málaga, así que lo conocéis porque le habéis leído algunos de sus artículos que escribe cuando tiene el pobrecito tiempo para escribir un poco. Así que, Javier, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, la primera pregunta que os quería hacer era un poco general sobre cómo empezó la Semana Santa, que, bueno, que todos tenemos un poco la idea de que nació como algo cultural, algo para llevar la cultura al pueblo, pero quiero saber cómo se transforma de forma de llevarle el mensaje de la iglesia, el mensaje de Dios al pueblo que no tiene forma de leerse la Biblia, a convertirse en una tradición y en algo instaurado en la sociedad. Quiero empezar contigo, José Carlos. Bueno, aquí hay que hacer un matiz de partida. La Semana Santa, en tanto fiesta religiosa, tiene su origen en el barroco, principalmente en los siglos XVI y XVII, pero heredada de las antiguas cofradías medievales, de disciplinantes, que ya al final, antes de la Edad Moderna, pues realizaban procesiones de carácter penitencial con disciplinantes, pero sin imágenes y sin ningún tipo de pues ornamentación estética, tal y como nos conocemos la Semana Santa hoy. En el siglo XVI y XVII se fundan las primeras cofradías penitenciales, tal y como las conocemos, con la estética barroca, pero a finales del siglo XVIII se realiza por parte de Carlos III la abolición de los gremios y eso coadyuva a un decaimiento de esta celebración que se recupera a mediados del siglo XIX y principios del XX tal y como la conocemos y con las formas expresivas que la conocemos y como fiesta popular del pueblo, con los pasos, la estética en los pasos tal y como conocemos y también abierta al ámbito turístico y a gente que se quería acercar principalmente a determinadas localidades de Andalucía, pues a conocer estas fiestas primaverales con un sentido ya mucho más popular, cultural, que la Semana Santa barroca. Vale, Javier, ¿quieres añadir algo al recorrido histórico de José Carlos? Una síntesis. Sí, bueno, la verdad que lo ha dicho muy bien, ¿no? Yo en todo caso podría añadir, ¿no?, que lo que se intenta también hacer es como una reproducción de lo que pasa en la Pasión, ¿no? Se traslada, se hace en Vía Crucis, en Córdoba empieza con San Álvaro en 1423 y luego, por ejemplo, pasa también en Sevilla, que pasa casi un siglo después, en 1521, con la Cruz del Campo, con reproducciones, ¿no?, ya te digo, de la Pasión,
con un Vía Crucis, cómo se va eso desarrollando, incluso en Málaga llega a finales del 500 y, por ejemplo, en Antequera o Vélez Málaga podemos ver capillas callejeras que eran las estaciones, ¿no? Cómo se va produciendo esas estaciones. Luego lo que decae o cambia, ya eso es lo que ha dicho José Carlos Mancha, cambia en el siglo XIX, ya se convierte en algo, lo que ha dicho también, ¿no? Turístico. Por ejemplo, en Málaga lo que se intenta también es se produce una renovación, sobre todo en Sevilla, se ve como modelo y se empieza a copiar en otros lugares para atraer turistas. Y entonces hoy en día, por ejemplo, es en algunos lugares bastante invadido de turistas. Vaya que de seguir así veremos a ver dónde acaba, ¿no? La fiesta va a seguir, por supuesto, pero a ver. Vale, Javier, ¿tienes algún que otro problemilla con el internet? Sí, si te sigue funcionando así, hacemos una pausa y lo miramos, ¿vale? Porque has tenido algún que otro corte. A ver, la pregunta que os quería hacer, básicamente, ¿por qué llegó con tanta fuerza y por qué tiene tanto arraigo la Semana Santa aquí en Andalucía? Además, esto lo vamos a hilar después con el tema principal del programa. Cuando tenemos a varios invitados, empiezo por el que ha sido el segundo en intervenir, así que quiero preguntarte a ti, Javi. ¿Por qué acaba siendo tan arraigado? Bueno, una pregunta, la verdad que no sé cómo te podría contestar ahora mismo. Desde luego, la religiosidad popular, la religiosidad, el barroco, donde en el momento en que se produce, los acontecimientos históricos que están produciéndose con las pandemias y cosas de esas, hacen un acercamiento mucho a la religiosidad. Y yo partiría de ahí, de los motivos de esa importancia de la religiosidad. Yo partiría de ahí. Pero bueno, yo precisamente prefiero que lo conteste José Carlos Mancha, que es mucho más entendido que yo. Pues a él les quería preguntar. Cuéntanos, ¿por qué tiene tanta importancia aquí en Andalucía? Bueno, yo creo que para comprender el auge y la importancia a nivel social de la Semana Santa debemos entenderla como lo que es una tradición inventada o reinventada en el siglo XIX al socaire de los movimientos del nacionalismo romántico en toda Europa y al descubrimiento de la identidad cultural de diferentes grupos humanos. En este sentido, en Andalucía la Semana Santa es un ritual que trasciende con mucho la vertiente religiosa. Evidentemente su naturaleza como fiesta de religiosidad popular es clave, no podemos obviarla, es así. Pero lo cierto es que mucha de la gente que participa en la Semana Santa lo hace movido por otras motivaciones. Y en ese sentido juega un papel especial el sentido de pertenencia y de identidad familiar, juega un papel trascendental las redes sociales de las personas, juega un papel imprescindible los gustos estéticos, porque no nos olvidemos que en la Semana Santa participa mucha gente simplemente porque le gusta estéticamente lo que ve. Tenemos también a la Semana Santa como una ritualización de la llegada de la primavera, del tiempo astronómico de la primavera al territorio andaluz. Y evidentemente toda esa suma de significaciones, ¿no?, que van desde lo religioso, lo identitario, la fiesta urbana, lo ecológico y los sentidos de pertenencia, pues van conformando un tipo de ritual que es complejo de descifrar, que es poliédrico, es decir, que no se puede ver únicamente desde una perspectiva religiosa ni desde una perspectiva social exclusivamente, sino que toda la suma de significaciones es lo que hace que la gente se acerque a ella. Entonces, como no es una festividad donde te pidan requisitos férreos para poder participar, pues cada uno se inserta en una visión concreta. Entonces, de ahí
que en la Semana Santa ya han participado desde, evidentemente, creyentes practicantes a incluso ateos, agnósticos o gente que no tiene una relación cercana con lo trascendente o con la propia Iglesia Católica. Precisamente sobre el tema que has comentado, más o menos, te quería preguntar ahora porque hablamos de que la Semana Santa no es algo puramente religioso, que no es solo religioso, que la gente se acerca por otras cuestiones, pero ¿cómo puede? Además lo has comentado un poco por encima, ¿cómo puede una persona atea o una persona incluso de izquierdas que igual políticamente aboga por abolir la Iglesia, cómo puede sentirse parte de una Semana Santa o más concretamente que eso, cómo puede ser cofrade? Es decir, una persona que, por la propia definición de ser cofrade, dedica su tiempo y sus esfuerzos, y creo que su dinero también, a invertirlos en la Semana Santa durante todo el año y por pura devoción a un Dios, cuando recuerdo la pregunta que hablamos desde el ateísmo y desde la progresía. Es cómo pueden cohesionar esas cosas, porque aquí en Andalucía pasa mucho y yo no lo acabo de entender. No sé, Carlos. Bueno, la cuestión es que no toda la gente que participa lo hace como ritual de adoración a un dios o a una divinidad o a muchas divinidades, porque al fin y al cabo las imágenes procesionales de la Semana Santa suponen iconos de identificación colectiva que no tienen que estar directamente asociadas a la idea de creer en el dios de la Iglesia Católica, ¿no? Pero aquí juega un papel fundamental algo que dice el profesor Isidoro Moreno en algunos de sus trabajos y que a mí me parece muy interesante. La Semana Santa es el ritual de unión entre los vivos y los muertos. Es decir, lo he llamado de esta manera. Para mí la Semana Santa son los padres. No sé si me explico. Es un elemento que liga a generaciones, que se puede y de hecho se transmite a través de la institución familiar, y mucha de la gente que participa lo hace porque participaba desde pequeño, porque los padres lo apuntaban a sus cofradías, a la cofradía de la que pertenecía o a su barrio o la que había pertenecido tradicionalmente su familia, y desde pequeño pues los han ido metiendo en el seno de la hermandad, han ido procesionando en el día de salida de su hermandad, y una vez que han desaparecido sus antepasados, esa gente sigue teniendo un lazo de unión muy potente con esas imágenes y con esa cofradía que quiere mantenerlo. Entonces, mucha gente, cuando yo los he entrevistado para algunas de mis investigaciones, le he preguntado, bueno, ¿y tú qué sientes al ver la Virgen de tu cofradía? Y me ha dicho, yo lo que veo ahí es mi madre. Es a mi madre y es lo que me hace sentirla cerca. Entonces, eso evidentemente te da una dimensión mucho más compleja y mucho más poliédrica de lo que significa el ritual si lo vemos solo desde una mirada religiosa, porque si nos centramos en verlo desde una de las múltiples caras, estaríamos reduciendo y estamos reduciendo lo que significa el fenómeno de manera holística, es decir, de manera global, y entonces no vamos a poder comprender todas las aristas que tiene y todas las dificultades y contradicciones también que implica pues pertenecer a una hermandad, aunque pues no creas en Dios o puedas no creer en Dios, o tengas una determinada visión sobre el papel de la Iglesia o el papel laico que debe primar en un Estado. Javier, ¿algo que añadir? Bueno, yo pondría sobre todo, por ejemplo, a la parte poliédrica, ¿no?, que ha dicho José Carlos Mancha. El tema, por ejemplo, la música. Hay gente que le gusta solo la música o es un complemento más. Hay gente que escucha 2 notas de la primera marcha y ya sabe qué marcha es. Luego aquellos que le gustan el arte, ¿no? El otro día escuchaba un audio, ¿no? Estaban hablando en este caso de Martínez Montañés y la influencia griega que tiene Martínez Montañés a través de Santi Ponce, ¿no? Porque no me acuerdo ahora quién fue, se trae esculturas de Grecia y él, la influencia que tiene no es romana, sino es griega, porque se crea un foco en torno a esa un foco escultórico allí, que luego, cuando se está desenterrando Santi Ponce y él acaba también en el convento que está justo al lado, que no me acuerdo ahora cómo se llama, él conoce esa escultura y él la traslada
a su imaginería también. Luego también la historia, ¿no? Por ejemplo, en Málaga, ¿no? Con la Virgen de la Esperanza, y tú te estás dando cuenta que en el convento de Santo Domingo habían tantos toneleros. ¿Por qué había tantos toneleros, no? La vinculación con el vino, ¿no? De estos toneleros. Bueno, lógicamente, ¿no? Pues eso era porque estaba relacionado con el barrio. Entonces, o incluso puedes ir más allá, ¿no? La hermandad de los gitanos, ¿no? Como algo identitario. La hermandad de los negritos, ha habido también hermandades de los mulatos. Entonces son cosas que tú puedes abrir una puerta y se te abren 10 más para acceder. Y luego, por ejemplo, vinculaciones familiares. Yo, por ejemplo, el Viernes Santo siempre quedo con mi familia para ver una procesión pasar. Y mira, yo no soy hermano, pero yo le tengo mucho cariño a esa hermandad, ¿no? Entonces, son vinculaciones que te atan, en este caso te hablo con esta quedada que yo hago los Viernes Santos, yo a mí me ata sobre todo con mi abuela, ¿no? Yo, el día que faltó ese año para mí fue bastante duro ver la cofradía pasar. Entonces, cuando la gente habla de Semana Santa y tal, tiene que ir un poco más allá. Fíjate que cuando se presenta el libro de Tierra de María Santísima, ¿no? Una de las cosas por las cuales se inicia, o uno de los comentarios que hace es los católicos no entendían por qué los hindúes hacen su procesión de su religión y visitan la Virgen de la patrona de Ceuta, ¿no? Que era la Virgen de África. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacen ese reconocimiento a la Virgen de África? Porque hay algo identitario. Entonces la gente tiene que entender que hay algo más. Hay algo más ahí. Sí, y además, por ejemplo, otra de las cuestiones, ¿no? En la Semana Santa, que contiene en sí mismo todo un universo simbólico de significados y de iconos, se empieza socializando a los niños desde pequeños a jugar a la Semana Santa, ¿no? ¿Quién desde chico no ha tenido a alguien que le ha regalado un pasito o le ha regalado algo que tenga que ver con la Semana Santa? Y bueno, pues de pequeño con tus juguetitos, con tus muñequitos que tenías, pues simulabas una pequeña procesión y te ponías un cassette de música y jugabas con los pasitos de chico. Y eso se continúa haciendo de adulto porque te han socializado una estética, en un sentido de pertenencia a un grupo, a unas redes sociales. No olvidemos que las hermandades no dejan de ser asociaciones de gente que se une porque le gusta la Semana Santa y porque lo que hacen en la asociación es hablar y construir y producir anualmente la Semana Santa. Entonces, es como continuar jugando a esos muñecos cuando tú eres mayor y eres adulto. Eso se puede ver perfectamente en el tema de los atavíos de las imágenes, ¿no? La gente que se dedica a ataviar las imágenes, a vestirlas, a componer todas las preseas que tienen, ¿no? Eso sigue siendo un juego alternativo a la vida social y se crea una estructura organizativa y política alternativa a la vida social donde la gente lo que busca es sencillamente una cosa, pasárselo bien y ser feliz, que es una cosa que se nos olvida en el análisis de este tipo de rituales. Lo vemos directamente como una sumisión o una aceptación de los preceptos de la Iglesia Católica, pero somos incapaces de ver otros significados que están presentes en el ritual y que no se ven a simple vista. Los significados y las otras partes de la Semana Santa en sí, ¿qué conlleva ser cofrade? O sea, vosotros que en algún momento entiendo que habéis sido cofrade de alguna cofradía, por no decir que lo seguís siendo y de varias, ¿qué conlleva? O sea, no solo que se siente, que también, sino ¿qué hace un cofrade día a día? Porque claro, tú ves la Semana Santa y dices, vale, es una semana, evidentemente hay que prepararlo antes, pero ¿cómo lleva un año el cofrade dentro de su cofradía? Voy a empezar contigo, José Carlos. Es que la Semana Santa no es una cosa que se pueda reducir a la semana de Semana Santa. Esa es quizá la cuestión más compleja y más difícil de entender para quienes no son cofrades o para quienes no entienden este mundo, y que es lo lógico. Hay gustos para todo, hay gente que le gusta el fútbol y gente que no le gusta el fútbol, y esto es exactamente lo mismo. Entonces, eso es difícil de comprender porque es que la Semana Santa se vive durante todo el año, y se vive durante todo el año tanto en las
si perteneces a una cofradía en la casa de hermandad, con la gente que pertenece a tu cofradía o los amigos que pertenecen a tu cofradía, como con tu propia familia o tus propios amigos, porque hay gente que hasta cuando sale de fiesta, ¿no? Lo decía Manuel Chávez, no, Eugenio Noel lo decía en un libro de Semana Santa de Sevilla en 1916, hasta en las tabernas, hasta en las juergas se ha pensado en el momento de la salida de la cofradía y todo se ha sacrificado a él, ¿no? Se piensa durante todo el año, se revive, se rememora, se recuerda. Recordar significa volver a pasar por el corazón constantemente ese momento bello, trascendente o de simple placer estético que tú vives el día que sale una cofradía o durante los días que salen las cofradías y bueno, pues con la gente o el grupo de amigos que le gusta, pues tú lo vas viviendo o incluso lo vas produciendo durante todo el año si perteneces o estás muy involucrado en una hermandad, ¿no? Entonces, pues digamos que es un juego alternativo a la vida y a la vida social, digo, a tus obligaciones y bueno, la gente no es que vuelva en Semana Santa exclusivamente para salir en su cofradía, sino que es que hay mucha gente que la vive durante todo el año. Entonces, desde esa perspectiva también hay que comprenderla. Vale, y Javi, ¿tú cómo lo vives? Yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo que no bajo este año a Málaga a verla, sino me voy a conocer la de Zamora. Yo, por ejemplo, ahora tú notas incluso el sol, el calor del sol en esta fecha es como muy particular. Ve, por ejemplo, en este caso en Málaga, lo que sería la Pollinica, ¿no? La entrada triunfal en Jerusalén. Son momentos como muy especiales por ser la primera, es oficial, pero bueno, ya cada vez hay antes, ¿no? Eso también hay que decirlo, pero es como la oficial. Si tú me preguntas, cuando acaba la Semana Santa, es verdad que estás cansado, te hubiera apetecido siempre un poco más, porque cuando llega miércoles, jueves, como ya esto le queda poco. Pero luego están las publicaciones, luego ahí en septiembre otra vez aparecemos por ahí. Es verdad que sí, que somos muy constantes, ¿no? Pero porque celebramos un montón de cosas y ahora mismo, por ejemplo, con esto del turismo, se está creando un turismo, por ejemplo, interno, donde se pasa incluso en Twitter un PDF donde te está diciendo cuáles son las mannas o cuál va a salir, en dónde, en qué localidad, ¿no? Este año no me acuerdo si era la de Jerez, ¿no? Pero el año pasado fue la de Granada, entonces pues es un poco como te va recordando, y creo que en Guadix creo que hay también algo, te va recordando que en septiembre o por ahí vuelve a salir otra y está por lo que sea y está por otro. Entonces al final siempre está muy constante. Luego están las publicaciones de libros, las presentaciones, que aunque bueno, a mí me pilla lejos, pero dentro de lo que cabe intento, si salen en internet, pues veo los vídeos. Al final es algo que está ahí. Y como a mí, por ejemplo, la parte artística me llama mucho la atención, pues de alguna manera acabas llegando. Si yo voy al Prado y veo Velázquez, pues acabo viendo a Juan Martínez Montañés. Si yo me muevo por aquí y veo, en este caso que estoy en Madrid, que me voy a Valladolid a ver, por ejemplo, el Museo Nacional de Cultura, veo, por ejemplo, a muchos autores, entre ellos a Fernando Ortiz. Y a mí, por ejemplo, Fernando Ortiz me gusta mucho, ¿sabes? Entonces, pues es una cosa que al final te estás vinculando todo el año. Por eso, por ser tan poliédrico también. Es que permite muchos espacios de inclusión, quiero decir. Es de masas porque cada uno se puede situar en la perspectiva que le dé la gana, la puede vivir como le dé la gana, la puede vivir el tiempo que le dé la gana, un día de la Semana Santa o todos los días de la Semana Santa o todos los días del año, y al ser algo que no es absolutamente restrictivo o no te piden, no necesita, quiero decir, para pertenecer a una cofradía sí necesita o te piden estar bautizado, pero para participar en la Semana Santa no necesitas ni siquiera estar bautizado. Entonces, porque la puedes vivir desde fuera, gustándote estéticamente, como dice Javi, o porque simplemente son obras de arte y alguien se quiere acercar desde ese prisma. Pues exactamente igual que si alguien va a un museo, como dice Javi, o a cualquier otra fiesta cuando viajamos a algún país porque nos llama la atención. Pienso en la fiesta de muertos en México, ¿no? O en otros rituales que también son propios de una religiosidad popular
y que fascinan al mundo moderno, pero sin embargo, como la Semana Santa andaluza es andaluza, pues en muchos casos para mucha gente del ámbito progresista o de algunos ámbitos de la izquierda, pues lo ven como una cuestión de sumisión a la Iglesia o de gente que no está, ¿cómo decirlo?, desarrollada o que son gente primitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Que muchas veces, como se nos acusa, es de una vertiente, ¿no? Entonces, bueno, pues en la Semana Santa cabe todo el mundo, es lo que dice el propio ritual. Y además, si preguntamos ideológicamente a la gente que participa, nos podemos sorprender de los resultados. Yo lo he investigado en mi tesis doctoral y los resultados son muy dispares, muy diversos y con gente que pertenece a diferentes ideologías políticas y sin mucha desigualdad, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que confunde los puestos de poder o de gobierno en las cofradías con la gente que produce y hace la Semana Santa. Sí. Vale, ahora volveremos a analizar por qué la izquierda ha abandonado eso, que es uno de los temas principales, pero qué importancia, o mejor dicho, ya sabemos que mucha, pero ¿por qué crees que la música tiene tanta importancia en la Semana Santa? Porque no te imaginas igual un paso si no tiene la banda. Por lo menos yo no me imagino igual una Semana Santa sin banda. ¿Por qué crees que tiene tanta presencia, Javier? Voy a empezar contigo. A ver, en principio, bueno, la religión, la música es importante, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los órganos de la catedral, ¿no? Pero en el mundo cofrade, entre otras cosas, que va marcando también el paso. Por lo menos en Málaga va marcando el paso. Entonces es muy importante. Y es que de ahí vas creando un vínculo, porque ya te sabes las marchas, ya lo disfrutas más, entonces vas por otro lado. En otro caso, si te toca de capilla, que son normalmente cuatro componentes, pues ahí va acompañando, a diferencia de lo que se cree, no va acompañando el trono o el paso, va acompañando a los nazarenos, para que vayan rezando, ¿no? Pero es verdad que la música, por ejemplo, en Málaga, tras las quemas de convento, ¿no? Llega, como no había absolutamente nada, había que empezar de cero. Se empieza a aparecer un tambor y luego del tambor las que tenían más dinero sí podían meter una banda de música o una banda de tambores y cornetas, pero ya eso se generaliza lo que es en Málaga más tarde, ¿no? Pero al principio era simplemente un tambor que iba marcando el paso. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que en los años 20 también habían bandas, ¿eh? Que no estoy hablando de eso, pero me refiero en lo que es la posguerra, iba solamente un tambor y iba marcando cómo tenía que ir andando el trono. Bueno, y hay que aceptar que la música en la Semana Santa es un elemento totalmente moderno, quiero decir, es absolutamente contemporáneo. Las primeras marchas musicales se realizan a finales del siglo XIX, y las incorporaciones masivas de bandas, yo diría que son en la Semana Santa de los años 20 y ya con posterioridad a partir de la dictadura franquista se sigue aumentando, pero la verdadera eclosión de las bandas de música es a partir de los años 80 del siglo XX, absolutamente. Entonces, la música es un elemento hoy en día y crucial, y el silencio, ojo, porque hay una dualidad de cofradías, las cofradías de silencio y las cofradías de barrio, ¿no? que suelen llevar música. Pero además, la música o el silencio ante las imágenes es un elemento crucial, porque yo creo que la Semana Santa es una ópera social. Es una ópera social y las marchas procesionales son la banda sonora de la Semana Santa. Considero además que hay que entender los tipos de músicas que componen ese patrimonio inmaterial de la Semana Santa, porque Javi ha hablado de las músicas de capilla, los tríos de capilla o las escolanías, que ahora también están proliferando en muchos pasos, pero normalmente hay tres tipos de bandas: las agrupaciones musicales, las bandas de cornetas y tambores y las bandas de música de plantilla, que normalmente suelen ir tras los pasos de palio, aunque cada vez más van también en otros pasos de misterio. Y yo lo identifico como esa banda,
pues, municipal, como en todos los pueblos, que toca detrás en las fiestas de ese grupo social o de ese grupo ritual. Y, por ejemplo, las bandas de corneta y tambores me llama mucho la atención que suenan como a ese elemento militar que acompaña a un reo que es conducido al patíbulo, que es normalmente lo que se representa en los pasos de misterio, a un Jesucristo que va conducido hacia la cruz o que está en alguno de los pasajes de su pasión, y se le acompaña musicalmente pues como se le acompañaría a un reo condenado, ¿no? Entonces yo creo que esa teatralidad, esa visión de la Semana Santa como una ópera es imprescindible también para comprender pues la importancia de la música en las fiestas. Yo voy a añadir una cosilla. Vale, sí. Voy a añadir una cosilla, que es que hay que pensar que hasta la Filarmónica de Londres ha tocado marchas de Semana Santa. Y en Sudamérica, no en Popayán, es otra ciudad que tiene como unos pasos o tronos súper grandes. Ahí yo he llegado a escuchar viendo vídeos, Caridad del Guadalquivir. O sea, que trasciende las fronteras de Andalucía hacia otros lugares de Europa y de América. Que ellos nos ven y nos escuchan. Perdón. ¿Creéis que la turistificación de la Semana Santa como reclamo, pues eso, del turismo, puede hacer que la Semana Santa, pues, yo qué sé, porque se piense más para el turista que para el malagueño o para la persona que sea? ¿Queréis que eso puede afectar por alguna manera negativamente? ¿O queréis simplemente, porque eso es evidente que lo es, que es algo bueno porque hace que el mensaje llegue a más gente? ¿Creéis que es bueno o que es mala esa turistificación de la Semana Santa? José Carlos, cuéntame. Yo considero que la turistificación está afectando no a la Semana Santa en sí, sino a las poblaciones que viven la Semana Santa de su localidad. Está afectando porque a mucha de esa gente se le está expulsando de poder participar en los circuitos rituales de su localidad. Los casos de Sevilla y Málaga son flagrantes, ¿no? Pero ya cada vez más la gente viene a otras Semanas Santas más periféricas. Yo, por ejemplo, que soy de Huelva, pues cada vez más se intenta vender aquí el producto de las vacaciones de Semana Santa en la playa, las vacaciones en el campo, pero después en la capital te dan una oferta, o en cualquier pueblo, de pasos y procesiones en las calles. Y eso ha aumentado muchísimo la gente que viene como turista a ver la Semana Santa, y está cambiando los escenarios de la propia Semana Santa, las múltiples normativas restrictivas que saca el Ayuntamiento de Sevilla cada año con la Semana Santa, impidiendo pues que alguien pueda llevar una silla para poder ver el paso de alguna procesión, o el poder entrar en los bares para consumir o tomarte una cerveza a determinadas horas por la masificación de gente y los problemas que pueda haber. Evidentemente, yo entiendo que un elemento estético tan atractivo atraiga a gente de otras latitudes, y es lógico que quieran participar, pero evidentemente no podemos obviar que eso es un fenómeno que está afectando directamente a las poblaciones que, ojo, son sus protagonistas, son quienes las producen, y sin ellas la Semana Santa pues no se podría realizar, porque esto es un juego colectivo. Nadie con 3 personas puede montar una cofradía. Una cofradía necesita la participación de muchísima gente. Y si la Semana Santa sigue en esta tendencia de venderse como capital simbólico que se puede consumir, pues evidentemente eso va a procurar transformaciones que no sabemos a dónde pueden llegar, pero que afectarán sin duda negativamente en los ámbitos poblacionales. Javier. Totalmente de acuerdo con José Carlos. Yo lo que pasa es que voy a añadir más cosas. En los barrios, por ejemplo, en Málaga, en el centro, como barrio no vive ya casi nadie. Entonces, ¿quién puede fundar ahí una hermandad? Desde luego que no. No puedes echar raíces, te lo tienes que traer de fuera. Pero es que ahora, con la gentrificación que se está produciendo, por ejemplo, un caso bastante gordo que es en Málaga con los precios de alquiler y tal, es quién está viniendo a la ciudad. ¿Esa gente se van a vincular como yo estoy vinculado con mi familia a esas hermandades? Está claro que no. Ya quedó atrás, o no es exactamente lo mismo, cuando a lo mejor echaban abajo un barrio y esa población se iba dentro de la ciudad y expandía lo que era la devoción a una hermandad.
que eso ha pasado en Sevilla, seguro en Málaga ya estaría con el cautivo y estoy seguro que en el cautivo es un ejemplo de cómo destruyendo el barrio ha acabado expandiendo también la población del barrio a otros lugares y creando otras redes con respecto a... El problema es que en Málaga, incluso tú puedes escuchar un periódico para decirte que tú, si quieres comprarte una casa de 100 metros cuadrados, pues a bajo precio te vas al pueblo de Alameda, que el pueblo de Alameda está a 45 minutos. ¿Tú te crees que yo voy a hacer algo en una hermandad que ve ahí? 45 te he dicho porque no lo sé, pero vaya, yo creo que son 45, puede ser hasta más. Pero ¿tú crees que yo voy a estar viniendo para mi hermandad? No, lo que sea lo echaré allí. Y aún así yo estoy descontextualizado allí, porque yo no me he criado de chico allí. Entonces eso es un problema. Además de tanto venderlo, hay hermandades en poblaciones también, estaba cayendo ahora mismo, en otras poblaciones, por ejemplo, de Málaga, que a lo mejor tienen que cambiar hasta el día, porque es que la gente se va a ver la otra Semana Santa. Entonces, claro, esto es un problema de convertirlo en un producto muy gordo. El desarraigo que va a conllevar todo el compendio de todo, de cómo vendes la ciudad, cómo vendes el modelo turístico que, por ejemplo, en Málaga se está produciendo, es contradictorio a lo que es la identidad, a lo que es la cultura, a la cultura local. Es que no, te estás esparciendo hacia afuera y rompes esos lazos de vecinos, Eso es y una cuestión además clave, que es que corres el riesgo de que la gente que está viendo eso no esté comprendiendo lo que esté pasando. Es decir, muchos de los que vienen, pues sí, pueden venir pues llamar, porque le llama la atención y le han hablado mucho de que es que esto hay que vivirlo y hay que verlo. Pero tú estás comprendiendo realmente lo que estás viendo, porque aquí, bueno, en realidad las cofradías no sacan los pasos de manera cronológica, tal y como establecen los evangelios. Aquí la historia de las fiestas tiene mucho más peso que la historia que es conmemorada en las fiestas. A ver cómo lo explico. Nosotros no sacamos los pasos en un mensaje cronológico, diacrónico de cómo fue la pasión de Cristo, sino que se sacan las cofradías por otras cuestiones ligadas a la antigüedad de la hermandad, al día de salida tradicional de esa hermandad, al prestigio, pues a otras muchas cuestiones. Por ejemplo, si en un barrio una hermandad se fundó, pues ligada a algún gremio o algún grupo socioprofesional, pienso por ejemplo en Sevilla Santa Marta, ¿no?, que estaba ligada cuando se creó en el año 49 al gremio de hosteleros, pues el día de descanso de los hosteleros es el lunes, pues el lunes santo es el día que sale la cofradía, el día que puede participar la gente. Entonces, si tú llegas a una localidad y ves la Semana Santa y hay una masiva participación de turistas, corremos el riesgo también de que la gente que esté viendo no sepa comprender lo que está viendo, y eso es una cosa que pasa cada vez más. Mira, yo voy a poner un ejemplo que está fuera de Semana Santa, pero la ciudad de Venecia tenía 170.000 habitantes. Hoy en día creo que tiene 50.000. Cuando tú cambias los recorridos turísticos, todo lo que hay en las calles se cierra para venderlo todo lo que pueda y más al turista. Entonces, una cosa que ve una persona cercana a mí es cuando fallece allí una persona, ¿qué es lo que ocurría? Pues llega una góndola negra, ponen al fallecido, a la fallecida y se lo lleva. Pues eso acabará desapareciendo en Venecia. Porque la gente, porque ya no te vas a encontrar en un contexto como es tener los canales en tierra para hacer eso. Claro. Es que ya te cambia todo. Entonces, o en Cádiz, sí. O en Cádiz es la misma problemática que se vive en Cádiz y con el carnaval de Cádiz, es que son dos procesos similares, ¿no? Hay que pensar también que mira, a mí me gusta mucho viajar y tal, y ahí ahí tengo que reconocer que hay un problema. Es que yo no puedo tener experiencia, o sea, somos en el mundo 8.000 millones de personas, no podemos tener todo el mundo de experiencia en los mismos sitios. ¿Tú sabes lo que son 8.000 millones de personas pasando para ver Semana Santa una semana al año? Es horroroso para nosotros. Además de contaminante, que es verdad, es horroroso. Y el ejemplo de Cádiz es lo que ha dicho, es muy similar a Venecia. Que se esté diciendo desde el alcalde que tenga como modelo Málaga, cuando Málaga ya se está expulsando a gente, es
que le va a dar muchas vueltas de tuerca a los problemas ya que tiene Cádiz. O sea, ¿cómo va a quedar la Semana Santa de Cádiz cuando esté cada vez la gente desplazándose hacia afuera? Hacia Jerez, hacia San Fernando, hacia afuera. Esa Semana Santa, y cada vez va a ir a peor, porque eso lógicamente se va extendiendo. ¿Eso cómo va a quedar? Totalmente. Había un factor que José Carlos ha mencionado, que es el de no contar la historia dentro de los pasos, como, pues según los evangelios ocurrió, ¿no? Convertir pues la Semana Santa en... no convertirla, sino que la Semana Santa es al final, pues yo que sé, quien más prestigio tiene, pues puede elegir el día que quiere salir, y si hay muchos días en tu día, muchas cofradías en tu día, no puedes salir, pese a que lo que estás mostrando salga ese día. Quitando el factor del turismo, que evidentemente afecta, ¿creéis que esto ya de inicio desvirtúa la Semana Santa como forma de enviar un mensaje? Porque se está enviando un mensaje, pues teniendo este factor en cuenta, erróneo. O sea, ¿creéis que se tiene que, pese a que muchos duela y posiblemente nos duela a todos, cambiar, aunque sea algunos días, y que salga de otras formas esos pasos? Yo creo que eso no puede ser, porque eso conllevaría a la propia distorsión de la Semana Santa, y la gente que la hace y participa es que no lo permitiría siquiera. Quiero decir, la Semana Santa no se puede amoldar al que viene. El que viene se tendrá que amoldar a los códigos de la Semana Santa. Al que viene no, a la historia de los evangelios. Ni a la historia de los evangelios, quiero decir, tampoco, no. Eso es absolutamente secundario, porque no es tan importante la historia que se conmemora como la historia de la propia fiesta, que es lo que en realidad se vivencia, ¿me explico? ¿No? Lo importante no es que el relato de la pasión de Cristo salga ordenado cronológicamente en base a los evangelios, es más, ni siquiera la Iglesia lo ha exigido, sino que ese ritual que, ojo, lo hacen los cofrades, y es de los cofrades, aunque el Estado y la Iglesia lo hayan perseguido o lo hayan instrumentalizado en otros momentos, se ha hecho probablemente contra ellos y muchas veces a su pesar, como decía el propio Chávez Nogales, ¿no? Esto es una obra de los cofrades y es para los cofrades y para la gente que le gusta la Semana Santa. Entonces, yo creo que ese debate no tiene, cabida ni sentido en la fiesta. Entiendo que Javi estás totalmente de acuerdo. Totalmente, porque es que además, no sé, visto desde el evento de fiesta, gente que a lo mejor, mira, a mí me gusta, entiendo un poquillo lo que estoy viendo, pero otra gente que yo conocía unas alemanas cuando estaba en la universidad que me decían, uy, es que las vírgenes me aburren mucho, porque son todas iguales. Pues tú imagínate ahora ponerle un crucificado, otro, un nazareno, otro. Y además los nazarenos normalmente vienen solos, ¿sabes? Entonces, pues como un poco... Es que, además, como se ha desarrollado la Semana Santa, yo creo que nunca ha estado ordenada. Yo tengo la idea de que, no sé hasta dónde retrotraerme. Estoy hablando del siglo hasta XV, es decir, ahí aparecen las primeras imágenes. Yo creo que nunca han estado... Bueno, es que en el siglo XV lo importante no era representar la imagen, sino representarse el colectivo, ¿me explico? ¿No? Y en realidad es lo que sigue pasando, aunque lo central sea hoy en día un icono o dos iconos, una de Cristo y una Virgen, ¿no? Sí, exactamente, porque, por ejemplo, yo estaba leyendo hace poco un libro que te estaba diciendo que las hermandades que estaban organizadas empezaban, por ejemplo, con el estandarte o el guión, en cambio las de parroquia iba por otro lado, y eso que los conventos eran los que abarcaban las hermandades que hoy entendemos, ¿no? Además, cada convento, cada orden religiosa tenía su, en plan, los franciscanos, pues la Veracruz y la Inmaculada, o la Concepción, ¿no? Los capuchinos, pues bueno, en este caso me estoy yendo fuera a las de Gloria, pero la Divina Pastora. Los dominicos, el dulce nombre de Jesús. Entonces, van vinculándose eso, pero bueno, me he ido un poquillo. Vale, ya para terminar un poco, hemos contado ya, en la parte en la que se hablamos de política, vamos a volver, que no es un elemento puramente religioso, no lo es solo un elemento religioso la Semana Santa, tiene más elementos, y por tanto hemos dicho que no es algo solo para el sector conservador de la población. ¿Por qué creéis que la izquierda, mejor dicho, los partidos políticos de la izquierda, incluso los medios de comunicación de la izquierda, han abandonado la defensa o la
protección, ponerle el verbo que queráis, el sustantivo que queráis, de la Semana Santa. Javier, voy a empezar por ti. A ver, yo, es lo que ha dicho al principio José Carlos, sí, es que la Semana Santa es muy diversa, hay gente de todos lados, de toda ideología. Y lo que yo considero es que no debería de entrar en política, pero yo voy a decir algo que a lo mejor no debería de decirlo, pero bueno, yo considero que si la derecha puede instrumentalizar la fiesta, la izquierda puede hacerlo también. O sea, yo entiendo que se decía, ¿no?, que la religión es el opio del pueblo, pero es que en todo esto que hemos estado hablando, tal vez el que más de religión he hablado he sido yo, y yo con mis amigos ya te puedo decir que no hablo de Dios, ¿no? Es que yo no es el tema de conversación más mi cofrade. Entonces yo estoy hablando de 1500 cosas, ¿sabes? Yo estoy hablando, fíjate, de que si la tulipa no sé qué, que si esto es mejor un farol que una vela, o esto no sé, ¿sabes? Un cofrade acaba hablando de 1500 cosas. Entonces, la instrumentalización que hace la derecha hace que ciertos sectores se puedan ver excluidos, y eso es lo que no se debe de permitir. Entonces, tú lo instrumentalizas, ahí tenemos, por ejemplo, el tuit de Montserrat, ¿no?, de hace poco, ¿no?, recordando hasta la Constitución, de que hay que defender España y tal, en un contexto actual reaccionario en el que estamos viviendo, pues es como esta persona está instrumentalizando la Semana Santa. Queipo de Llano puede decirse que fue el mayor instrumentalizador de la Semana Santa, sobre todo por lo largo que duró. Tenemos que hablar que, por ejemplo, ahora que se ha hablado tanto de la Estrella porque ha dicho que le llaman la valiente porque salió y le pegaron un tiro, pero es que tiene que decir la verdad, y la verdad fue que hubo un boicot, que en los años 80 se encuentra el escrito diciendo a un monárquico de la corte, creo que este escrito se encuentra en los archivos de Medina Sidonia, bueno, era algo así, y era algo así como, venía a decir el boicot a la República, porque se promovió un boicot. El boicot está hecho. Solo saldrá la Estrella, que son unos muertos de hambre. Unos muertos de hambre, ¿eh? Esto lo quiero resaltar. Por eso cuando le dicen valiente hay que resaltar que le llamaron muertos de hambre. Muertos de hambre. Y yo te voy a decir una cosa. A mí que me gusta el arte, para mí la Estrella es la mejor virgen que sale en Sevilla, y el Cristo es una pasada también. Bueno, que son unos muertos de hambre. Como crean ese caos, porque esto es presentarse como caos y orden, yo era el orden, mira el caos que es la República, crean tal caos en la sociedad, tanto nerviosismo, que acaban pegándole un tiro. Yo no recuerdo quién le pega el tiro, pero le acaban pegando un tiro a la Virgen. Por cierto, que yo he llegado a leer que estuvo rodeada de comunistas en la Virgen, durante el cortejo. Bueno, porque sabían que esto es un instrumento que si lo utiliza la derecha va en contra de los intereses de la clase obrera también, y de la clase obrera o de la clase andaluza obrera, ¿vale? Le pegan un tiro, y ahora dicen esta gente, oye, pues nos viene bien a nosotros, ahora le vamos a poner un apelativo, la valiente. Y se quedó durante el franquismo como la valiente, cuando se sabe hoy en día que eso es mentira. Que ellos promovieron, incluso se puede decir, y yo creo que sería correcto decir, que ellos promovieron el nerviosismo que causó que le pegaran un tiro. Cosa que no estoy de acuerdo con que le peguen un tiro. Pero ¿quién creó ese caos? Ellos, para presentarse como un orden. Entonces, ellos utilizan esto como un instrumento. Yo cuando en la Semana Santa malagueña, que ha habido tanto militar, tanta vinculación al franquismo, era porque había habido mucho anticlericalismo en Málaga, por ejemplo, y cuando llega el régimen tenían que adoctrinar o hacer imponer su pensamiento sobre la población, utilizando la cultura andaluza contra ella misma. Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. En los años 70, y esto parece que no se habla, en los años 70-80, creo que son los MIE quienes provocan quienes hacen, los MIE, o sea, procesiones contrarias o sea, para que quitaran en vez de manifestaciones en modo de procesión, para quitar los militares de la Semana Santa de Málaga. Y eso poca gente lo sabe, y ocurre. O sea, hay un movimiento que reacciona contra eso. Es más, las nuevas no tienen tanta vinculación, no querían militares.
Entonces, se ha instrumentalizado demasiado por parte de la derecha, se ha manoseado. Y luego creo que, si no recuerdo mal, hasta una, creo que era de Huelva, una de Ciudadanos, criticó a los costaleros. Sí, yo por contestar a la pregunta pienso que la izquierda reniega en muchos casos, no a todas las izquierdas, ya digo que hay muchísima gente que participa en el ritual que es de izquierda, yo diría que una grandísima parte, pero yo creo que la izquierda o los partidos de izquierda reniegan porque aceptan acríticamente la visión nacional católica del fenómeno, es decir, aceptan la instrumentalización que las derechas conservadoras y las derechas tradicionalistas han hecho sobre el fenómeno, sin comprender que esto es una visión que la Semana Santa es un hecho que va mucho más allá de esa visión, pero muchísimo más allá. Eso es una instrumentalización de esta fiesta, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias hace unos años dijo que yo no soy religioso, pero me ha gustado mucho una saeta que ha cantado, que creen era una saeta de religiosos. Eso es un pequeño fragmento flamenco, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, el hecho de que la izquierda acepte de manera acrítica la visión nacional católica y las instrumentalizaciones que sobre las fiestas han hecho las derechas, pues evidentemente es un problema que tiene que resolver la propia izquierda. Pero lo que no puede es esconder la cabeza como un avestruz en la tierra y porque a gente de izquierda no le guste el fenómeno, obviar que hay una inmensa cantidad de población que participa en el fenómeno y se sienten representados por las ideas de la izquierda. O, por ejemplo, los curas o los obispos que siguen la teología de la liberación en América Latina. Es decir, tú cómo puedes decir que esa gente no solo es que sean de izquierda, es que vivencian lo que es la vida de la izquierda. Entonces, porque tengan unas creencias en una determinada religión, no puedes sacarlo del contexto que tienes que analizar. Y los partidos de izquierda y la gente de izquierda creo que tendríamos que hacer una gran reflexión en torno a este fenómeno, porque si se lo dejan únicamente a la derecha lo va a seguir instrumentalizando y eso va a generar hegemonía cultural, y eso es el problema central que van a tener los grandes movimientos de la izquierda en la Semana Santa. Yo por completar a lo que ha dicho también José Carlos, yo voy a hacer un recordatorio de lo que he dicho antes de los hindúes y la patrona de Ceuta, la Virgen de África, que es un reconocimiento, es algo de identitario, pero ellos no creen en ello, ¿sabes? Y luego, por otro lado, voy a poner un ejemplo que es la Macarena con respecto a Queipo de Llano. En el año 86, esto lo dice Andrés Luque Teruel en un vídeo, ¿no? Sí, Andrés Luque Teruel. Lo dice, ¿no? Hay una votación no vinculante por los cuales unánimemente deciden sacar a Queipo de Llano. Pero como no era vinculante, desde el año 86 ha seguido para adelante. Pero fíjate que este hombre, para enterrarse ahí, no voy a decir los macarenos que él mató, sino voy a decir también que tuvo que sacar a macarenos para él enterrarse ahí, y luego los propios familiares tirando a sus familiares, o sea, a esta gente que habían retirado de allí, tirándolos en las macetas de alrededor de la Macarena. O sea, ¿por qué ocurre ese tipo de cosas? O sea, para ponerse preeminentemente, lo está instrumentalizando. Entonces hay que tener en cuenta de que la propia hermandad quería que salieran esa gente, eran los hermanos mayores quienes no se han atrevido o no han querido. Pues con esa pregunta y con esa crítica a la instrumentalización de la derecha y la falta de instrumentalización de la izquierda, por decirlo así, y esa invitación a la reflexión que hacía antes José Carlos, nos vamos a despedir por hoy, que tenemos ya poquito tiempo más. Así que muchas gracias, Javier, muchas gracias, José Carlos, muchas gracias a todos los que nos hayáis escuchado y hasta la semana que viene. Y que sí, feliz Semana Santa. Adiós. Muchas gracias, un abrazo.